este video se resuelve el problema 1 de la sección 6.2 del libro de cálculo de una variable de James Stewart. El problema dice: encuentra el volumen del sólido obtenido al girar la región delimitada por las curvas dadas alrededor de la recta especificada. Grafique la región, grafique el sólido y un disco o arandela representativos. Para el problema 1, las curvas que se nos indica es y igual a 2 menos 1/2 de x, la curva y igual con 0, las rectas x igual con 1, x igual con 2 y la región delimitada por estas curvas se va a girar alrededor del eje X. Como primer paso se debe de bosquejar la región que se encuentra encerrada por las curvas mencionadas. La primera función hace referencia a una recta. La ecuación de la recta en su forma pendiente ordenada es de la siguiente forma: y igual a mx más b, donde m es la pendiente, b es la ordenada al origen. Cuando tenemos la ecuación de la recta en esta forma, la recta cruza al eje y en el punto 0, b, es decir 0, en la ordenada al origen, y va a cruzar en el eje x en el punto menos b sobre m, 0. En nuestro caso tenemos la ecuación y igual a 2 menos 1/2 de x, por lo que la pendiente es igual a menos 1/2 y la ordenada al origen es 2. Quiere decir que esta recta va a cortar en el eje y en el punto 0,2 y va a cortar en el eje x en el punto menos b, que es 2, entre la pendiente, que es menos 1/2, 0, es decir, va a ser en el punto 4,0. Del lado derecho vamos a marcar esa recta que va a cruzar primero en el punto 0,2. Aquí tenemos el punto 0,2 y va a cruzar también en el punto 4,0. Aquí tenemos el punto 4,0. Por lo tanto, la recta que une estos dos puntos, que es la recta de color morado, va a tener como ecuación y igual a 2 menos 1/2 de x. En el problema también tenemos que la región está limitada por y igual con 0. Y igual con 0 es la recta paralela al eje x y que pasa por y igual con 0. Y igual con 0 es esta recta horizontal de color café. Otra de las rectas es x igual con 1. X igual con 1 es una recta vertical que corta al eje x en x igual con 1. Aquí tenemos la recta x igual con 1 de color azul, corta al eje x en el punto 1 y es vertical, paralela al eje y. También tenemos la recta x igual con 2, es una recta vertical que corta el eje x en x igual con 2. Y tenemos la recta x igual con 2. Entonces la región que está comprendida por todas estas curvas es esta que se encuentra aquí. Es toda esta región comprendida por la recta de morada, por las dos rectas azules y por la recta de café. Por consiguiente, esta es la región que vamos a rotar y lo vamos a hacer alrededor del eje x, como lo indican las instrucciones. Aquí tenemos ya la imagen delimitada de la región que vamos a rotar. De color morado está la recta y igual a 2 menos 1/2 de x, de color azul la recta x igual con 1, x igual con 2 y por abajo la recta y igual con 0. Esta región la hemos sombreado de color rosa y es la que vamos a rotar alrededor del eje X. Este es el eje X. Vamos a ver rápidamente en GeoGebra cómo sería el sólido que se forma al rotar esta región. Aquí tenemos un plano tridimensional de color rojo, tenemos el eje X, de color verde tenemos el eje Y de color azul tenemos el eje Z. Asimismo tenemos de color morado la recta Y igual a 2 menos 1/2 de X, de color azul tenemos la recta x igual con 1, x igual con 2 y en la parte de abajo tenemos y igual con 0. Por lo tanto es esta región de aquí la que debemos rotar alrededor del eje x
En este caso el eje X está marcado de color rojo. Aquí vamos viendo que al rotar esa región se va formando este sólido que va a estar relleno de color rojo. Aquí ya se formó el sólido, y algo característico del sólido es que en la base se puede observar un círculo, y también del lado izquierdo se puede observar un círculo. De cada lado del sólido se observa un círculo. Aquí tenemos una captura de pantalla del sólido en revolución que se formó. Una forma práctica y rápida de bosquejar el sólido que se forma, si no se cuenta en ese momento con algún paquete para realizarlo, es observar la región a rotar y hacer un dibujo simétrico de esta región respecto al eje de rotación. En nuestro caso el eje de rotación es el eje X, por lo tanto copiamos simétricamente esta región con respecto al eje X y se va a ver de esta forma. Esta parte de aquí la hemos copiado simétricamente de este lado respecto al eje X, y una vez hecho eso únicamente dibujamos dos semicírculos tanto del lado izquierdo como del lado derecho, y esta ya puede ser una representación del sólido en revolución. Aquí tenemos a Y igual a 2 menos 1 medio de X. Esta es la recta X igual con 1 y esta es la recta X igual con 2. Y pueden observar que es una representación simplificada de la captura de pantalla del sólido que se obtiene, pero para fines prácticos es suficiente. En el problema también se nos pide dibujar un disco o arandelas representativos del problema. Lo que tenemos que hacer es rebanar el sólido en revolución. Lo vamos a rebanar perpendicularmente al eje de rotación. En nuestro caso el eje de rotación es el eje X, esto de aquí. Entonces perpendicularmente a este eje sería hacer cortes verticales. Al hacer un corte vertical lo que vamos a observar es precisamente un disco representativo de ese sólido. De este lado hemos cortado perpendicularmente al sólido en revolución, y lo que vamos a observar es un pequeño cilindro que tiene una base circular y tiene esta pequeña altura. Esto que estamos representando aquí es lo que se conoce como un disco representativo. Ese disco representativo, en la parte superior del disco, lo que vamos a observar es un círculo que es de esta forma, y se le llama a esa cara, se le llama sección transversal. ¿Qué características tiene esta sección transversal? Que en el centro de esa sección transversal, por ahí pasa lo que sería el eje de rotación, que en nuestro caso el eje de rotación es el eje X. Además, esa sección transversal va a estar caracterizada porque la distancia que hay del centro del círculo a su exterior, es decir, a su circunferencia, y que sabemos se conoce como radio, es la distancia que existe de que es el eje X, a el extremo del sólido. Esta distancia no es otra cosa que 2 menos 1 medio de X. Por lo tanto, el radio de la sección transversal es 2 menos 1 medio de X. Además, nosotros podemos calcular el área de esta sección transversal. El área de esa sección transversal va a ser una función de X y no es otra cosa que el área de un círculo. El área de un círculo es pi por el radio al cuadrado. Es igual a pi. El radio ya sabemos que es 2 menos 1 medio de X, todo al cuadrado. Esta sería el área de la sección transversal. Por último, se nos pide calcular el volumen del sólido en revolución. Dado que el eje de rotación es paralelo al eje X, el volumen del sólido está dado por la integral de A a B de la función de área de la sección transversal, e integramos con respecto a X, donde A es el valor de X en el que inicia el sólido o región a rotar. B es el valor de X donde termina
el sólido o la región a rotar. A de x es el área de la sección transversal y es función de x. Se integra con respecto a x porque estamos rotando con un eje paralelo al eje x, en particular el eje x. Y la función de área también es función de x porque estamos rotando con un eje paralelo al eje x. En términos de nuestro ejemplo, el volumen va a ser igual a la integral de la función de área. La función de área la acabamos de calcular y es pi por 2 menos 1 medio de x todo al cuadrado e integramos con respecto de x. Ahora, ¿quién es A? Es el valor de x donde inicia el sólido o la región a rotar. Aquí podemos observar que el valor de x en el que inicia el sólido es en 1 y termina en 2. O también lo podemos ver directamente en la región a rotar. Aquí tenemos la imagen de nuestra región a rotar y vemos que la región a rotar empieza en 1 y termina en 2. Son los valores de x donde empieza y donde termina la región. Entonces A vale 1 y B vale 2. Nos queda como la integral de 1 a 2 de esta función. Para calcular esta integral podemos hacer uso del método de sustitución. Si no estás familiarizado con el método de sustitución, en el canal encontrarás varios videos del método de sustitución. Para ello vamos a utilizar el siguiente cambio de variable. Vamos a hacer u igual a 2 menos 1 medio de x. Calculamos el diferencial de u es igual a menos 1 medio diferencial de x. Despejamos el diferencial de x y nos va a quedar que es igual a menos 2 veces de u. Escribimos toda esta integral en términos de la nueva variable. Nos queda la integral de pi y en lugar de 2 menos 1 medio de x escribimos u. Como está al cuadrado, ponemos al cuadrado y el diferencial de x aquí dice que es igual a menos 2 veces el diferencial de u. Ahora, además los límites, si x es igual con 1, que es el límite inferior, entonces tenemos que u cuánto vale. Al sustituir en esta ecuación 1 nos quedaría 2 menos 1 medio, nos quedan 3 medios. Y si x es igual con 2, que es el límite superior, u vale, al sustituir aquí el 2, tendríamos 2 menos 1 medio por 2, que sería 2 menos 1 y nos quedaría 1. Entonces los límites ahora son 3 medios, el inferior y el superior 1. Esto es lo mismo que escribir, vamos a sacar la constante, sería menos 2 veces pi, la integral de 3 medios a 1 de u cuadrada diferencial de u. Esto es igual a menos 2 pi. La integral de u cuadrada es u cúbica entre 3 e indicamos que vamos a evaluarla en 3 medios y en 1. Esto va a ser igual a menos 2 pi, evaluado en 1 sería 1 al cubo entre 3 menos 2 pi y ahora la evaluamos en 3 medios al cubo entre 3. Solo tenemos que simplificar. Esto es igual a menos 2 pi tercios y aquí menos por menos tenemos más 2 pi entre 3 y 3 medios al cubo es igual a 27 octavos, por lo que esto nos queda 19 doceavos por pi de unidades cúbicas. Con esto hemos terminado el problema 1